Bueno, buenas tardes. Un nuevo miércoles y como todos los miércoles de hace más de 5 años, una nueva edición de Miserias de la Economía, un programa de crítica económica, pero también de economía crítica, por Barricada TV, el canal 5 de Almagro, y también usted tiene derecho a verlo por el 33.1 de la televisión digital abierta. Y digo que tiene derecho porque es una señal que Barricada TV ganó en un concurso legalmente, cumpliendo todas las disposiciones a cumplir, y actualmente está ocupado por el Canal 13. Así que todo lo que se puede hacer para que tanto este programa como cualquier otro programa que se emite por Barricada, usted lo pueda ver por la televisión digital abierta, bienvenido sea. Y bueno, como venimos diciendo semana tras semana, el plan de ajuste del gobierno ha generado una cantidad de conflictos, de movilizaciones, de acciones concretas que sin embargo son casi todas fragmentadas y muy dispersas. Entre ellas también el tarifazo ha dado nuevos aires a esta movilización y además ha permitido un campo de acción para el conjunto de la oposición, tanto parlamentaria como no parlamentaria. Pero pareciera ser que el peronismo, que es un sujeto fundamental en las últimas 5 o 6 décadas de nuestro país, en este momento no pareciera darse cuenta de eso. Aparece como un organismo invertebrado, con múltiples fracciones internas, que además no son internamente homogéneas entre sí, no hay una verdadera respuesta a la situación, tanto en lo que es el PJ como por las tendencias que se mueven por fuera del Partido Justicialista. Entonces es válido preguntarse hacia dónde va el peronismo. Si bien es cierto que ha pasado esto en otras épocas históricas, pero ahora se viene de una derrota muy profunda. Para ver la profundidad de esa derrota no hay que mirar el resultado final, sino el resultado de la primera vuelta, ¿no? Donde pega mucho, creo yo, la derrota en la provincia de Buenos Aires. Pero también hay que ver esta andanada de denuncias y de juicios que, si bien apuntan a una fracción del peronismo, creo yo que están recayendo sobre el conjunto del peronismo. Así que bueno, para tratar esta cuestión, analizarla, que es tan importante para el desarrollo de la vida cotidiana del país, están con nosotros Lucas Rubinich, que fue director de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, actualmente es profesor titular en esa carrera y también es profesor adjunto en una carrera de investigación sobre hechos culturales, etc., ¿no? Y con Sergio Nikarov, historiador, docente, también en la UBA, ha escrito un largo ensayo sobre nacionalismo, peronismo y kirchnerismo, que si no me equivoco está siendo editado por partes en una revista de un movimiento social, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, eso está, y que él mismo se autodenomina como militante popular. Bueno, con estas dos personas que son investigadores, que conocen bien todas las cuestiones de la sociedad argentina y del peronismo en particular, vamos a tratar de analizar y descubrir cuáles son los ejes por los que atraviesa hoy el peronismo y qué perspectivas podría tener. Pero eso va a ser dentro de un par de minutos. Ahora vamos un corte y enseguida regresamos. Disponga de las cámaras, señora directora. Giramundo TV Comunitaria es un canal de televisión que se encuentra en San José, Guaymallén, provincia de Mendoza. Desde hace 7 años transmitimos para todo el barrio por el canal 34 de aire en analógico. En nuestra pantalla se proyectan producciones propias con información local y provincial, y contenidos en medios audiovisuales alternativos y populares, tanto nacionales como latinoamericanos y del mundo. Desde Giramundo TV consideramos la comunicación un derecho de todos y todas. Creemos que como ciudadanos no solo debemos ser consumidores de servicios de comunicación audiovisual, sino principalmente productores y productoras de contenidos que expresen lo que vivimos, pensamos y sentimos. Un
canal de telecomunitario es un espacio de participación. La democratización de las comunicaciones debe considerar el acceso y el derecho a hacer y a hacer comunicación desde nuestros medios. Para que todas nuestras voces y miradas tengan un espacio de visibilización, acompañamos el pedido de habilitación de los canales Barricada TV, Urbana TV y Pares TV, y exigimos más concursos y licencias para radios y TVs comunitarias. Seguimos luchando por la defensa del 33% para los medios sin fines de lucro y la continuidad de las políticas de fomento y el pago de las cuotas FOMECA adeudadas. Seguimos luchando por la democratización de la comunicación. El socialismo desde donde tiene que surgir, que no es desde la presidencia de la República. No se decreta esto. Hay que crearlo desde las bases. Es una creación popular, es una creación de las masas, es una creación de la nación, es una creación heroica, decía Mariátegui. Es un parto histórico. Esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque somos cientos. Barricada TV, la pantalla para un mundo nuevo. La rutina de la miseria y los... Bueno, estamos nuevamente en el aire. Luca Rubinich, Sergio Nikanov, gracias por aceptar venir al piso a conversar un poco con nosotros y tratar de aclarar un poco la situación del peronismo, sus perspectivas, y también aclarárselo a nuestros televidentes, los que están del otro lado de la cámara. Bueno, tanto como para romper el fuego y para cualquiera de los dos. ¿Cómo ven la situación general del peronismo en el marco de la situación actual del país, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que es una paradoja que uno sigue hablando todavía, tiene que seguir hablando porque existen tradiciones del peronismo, pero lo que hay son hilachas de lo que fue una experiencia muy importante en la vida argentina. Y esas hilachas se reorganizaron de alguna manera durante el kirchnerismo y tuvieron una productividad importante, pero realmente creo que vos mencionabas al principio, hay una disgregación muy fuerte que se acentúa en el marco de esta derrota y que queda una situación, a mí me parece bastante preocupante, porque la posibilidad de que esto vaya para distintos caminos es mucho más difícil la predicción de hechos sociales cuando vos tenés tanta situación de desagregados. Cuando existen colectivos organizados, cuando existen instituciones, con todas las dificultades que tiene una institución como los grandes partidos, que son bastante flexibles, uno puede decir, bueno, están estas instituciones, están estos movimientos sociales, cuando existe la situación del presente, tan desagregada, fragmentados los movimientos sociales, partido en 10.000 cosas que parece la confederación de gobernadores, de intendentes, eso sería más o menos en esa situación es muy difícil pensar una salida, y uno puede pensar distintas posibilidades, por supuesto, pero yo creo que pueden ir para cualquier lado, digamos. ¿Pueden incorporarse sectores al macrismo? ¿Por qué no? Pueden incorporarse sectores al macrismo. Sí, de hecho hay algunas movidas con este cambio ministerial ahora, ¿no? El cambio ministerial del presente. ¿Pueden hacerse algunos arreglos con el masismo? ¿Cómo que no? Que pueden. ¿Puede reconstituirse un núcleo duro del kirchnerismo? Probablemente, pero en principio existe esta fragmentación. Y yo creo que no hay una salida inmediata a esta fragmentación. Claro, la Liga de Gobernadores en realidad está muy atada al gobierno nacional por la caja, porque necesitan, como antes también lo necesitaban. Es decir, creo que desde la época del alfonsinismo, que empezó con los ATN, ese sistema se ha ido profundizando cada vez más. El hecho de que la distribución federal de la caja impositiva sea cada vez más en manos del gobierno nacional es porque le da cierta maniobra de manejo, cierta masa de maniobra. Pero a su vez los intendentes, sobre todo los del conurbano, están sometidos a la caja de la provincia, porque la provincia también redistribuye, ¿no? Entonces, ahí hay una situación, más allá de los saltos de garrocha que puede haber,
que es tradicional en esto, ¿no? Porque uno casi puede decir que en el peronismo hoy la lealtad es para el 17 de octubre y después todo es un berenjenal, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto vos, Sergio? Primero comparto lo que decía Lucas recién respecto al problema de la dificultad que nos presenta hablar del peronismo hoy, ¿no? Haciendo la salvedad de que esa identidad política y popular poco tiene que ver con la que se produjo históricamente en las décadas del 40, 50, 60, 70. Creo que a partir de la dictadura, evidentemente, comienza un proceso de cambio muy profundo. Quizás a partir del Rodrigazo y de Isabel comienza un cambio muy profundo de esa identidad. Disculpame la interrupción, pero cuando el popular Neustadt decía, ya se cambió de combatiendo al capital, convenciendo al capital, ¿no? Algo que en ese momento se tomaba a risa, pero evidentemente mostraba la evolución que estaba la situación, ¿no? Yo creo que ese es un dato que hay que tener muy en cuenta. El segundo dato que plantean ustedes es que efectivamente, y eso se agudizó después del 2001, la crisis del sistema bipartidista, mucho más aguda en el caso del UCR, pero también del PJ, generó poderes territoriales que se ordenan a partir de la caja y de quien controle el aparato estatal. En ese sentido, a mí me parece que hay tendencias posibles cuya resolución hoy es una incógnita. Tendencia número 1, la construcción de un bloque conservador popular que sea recambio del macrismo, porque el macrismo tiene una imposibilidad de construcción hegemónica. Dicho de otra manera, puede gobernar, puede llevar adelante el ajuste, pero no tiene capacidad, a mi humilde modo de ver, de construcción hegemónica perdurable. Entonces ahí hay una posible tendencia que amplios sectores del PJ, del sindicalismo, Barrio Nuevo, Moyano, etcétera, viejos sectores del kirchnerismo, Abal Medina, Pichetto, etcétera, y algunos dicen, incluso el Evita, ¿sí? Signo de pregunta, vayan en un sentido, bajo un discurso de unidad del peronismo, a buscar una figura de masa que sería la que más encaja con este esquema conservador popular. Alguien que lleve adelante el ajuste, pero con, comillas, preocupación social. ¿Sí? Comillas. Claro, si uno analiza o lee con cierto detenimiento el Clarín, que apoya brutalmente al gobierno, pero al mismo tiempo cada vez le da más aire a Massa, porque se van dando cuenta que en algún momento, si esto sigue así, va a haber un recambio. Ahora, vos mencionaste los dirigentes sindicales, que me parece interesante, porque primero, preguntarles, ¿hasta dónde la derrota electoral juega un papel muy fuerte en esta suerte de laberinto en el que está metido el peronismo, que no encuentra la salida, ni siquiera, como decía Leopoldo Marechal, que del laberinto se sale por arriba? Bueno, ahora ni siquiera por arriba, ¿no? Pero ¿hasta dónde ha pegado tanto la derrota electoral, ¿no? Y hablando de derrota electoral, en el 83 también el peronismo sufrió una derrota que no esperaba, pero en la reconstitución del peronismo jugó un papel muy importante la CGT con Ubaldini. Hoy no pareciera jugar ningún papel la CGT, pareciera estar más metida hacia sus problemas internos, porque no juega un papel en el peronismo, no juega un papel en los conflictos sociales. ¿Qué es lo que está resolviendo, ¿no? ¿Cómo lo ven eso ustedes? La cuestión, yo creo que lo que decía Sergio está bien, que hay una crisis del peronismo y que efectivamente, uno podría decir, el Rodrigazo es un elemento fundamental. Pero también, como él mencionaba, en los primeros momentos de la apertura democrática hay estructuras concretas y todavía hay ilusión. Y hay ilusión que tiene que ver con la reconstitución de la democracia, unos se llamarán un poco más renovadores, serán más moderados, pero de todas maneras hay todavía la persistencia de una creencia en el peronismo. La persistencia de una creencia en el peronismo que arma como ciertas cosas en común. Y esas cosas en común también producen relaciones con el sindicalismo, que por otro lado tampoco estaba tan deteriorado el mercado de trabajo como se va a deteriorar posteriormente en la década del 90. Existe una mayor fortaleza de ese sindicalismo, y ese sindicalismo todavía tiene una creencia, se sientan en una misma mesa y más allá de las diferencias que siempre existen en los partidos tradicionales, hay como un paraguas de cobertura de la pertenencia al peronismo. Los 90 hacen pelota directamente los dos grandes partidos, entonces yo creo que el sindicalismo está mucho más débil, sin lugar a dudas, porque no tiene la fuerza
inhibidora que podía tener en otro momento. Y además no tiene un peso de identidad clara, un elemento inhibitorio por parte del colectivo en función de una bandera peronista. Entonces, la verdad no sé para qué, no creo que tenga todavía un papel importante en esta reconstitución. Si se da la hipótesis de Sergio de la reconstitución vía de un conservadurismo popular, efectivamente pueden tener un papel significativo. Pero todas estas que nosotros estamos haciendo son hipótesis que como nunca en ningún otro momento, son hipótesis que cuesta bastante imaginar, porque insisto sobre lo que había dicho antes, esta situación de fragmentación, este desligamiento, este tipo de relación solamente por conveniencia de intereses inmediatos, hace bastante difícil pensar las salidas hacia futuro. En ese papel yo creo que la hipótesis que menciona él es una posibilidad importante y que puede permitir algún tipo de reconstitución. Coincido con él que el macrismo, en principio, tal como está, no tiene capacidad hegemónica, pero diría, no la tienen y no aparecieron todavía, porque lo que ocurrió con Néstor Kirchner es que fue un líder sin partido. Él mismo lo decía, en las entrevistas con Di Tella dice, no hay partido, no tenemos a nada, tenemos un montón de gente, tenemos los gobernadores. La capacidad de Kirchner para construir hegemonía, habiendo sido elegido de casualidad con el 22% de los votos, un candidato inventado por Duhalde, porque creo que De la Sota le dijo que no sé quién más bueno, apareció Kirchner. Le había dicho que sí, se armaron actos y no levantaba un centímetro en las encuestas y Duhalde lo sacó. Y puso aquí. Claro. El primer ensayo fue de la Sota. Pero era un liderazgo, efectivamente. Ahora, volviendo al tema de la CGT, porque en realidad en estos 10 años el movimiento obrero recuperó muchísimos puestos de trabajo y el nivel de membresía sindical es altísimo. Está en el orden del 38-40% en el sector privado y mayor en el sector público. Solo a nivel mundial, solo los países nórdicos, que bueno, tienen el 90%, es otra historia, pero después no creo que haya. La organización sindical de base, que nunca la pudieron destruir, comisión interna, cuerpo, está, ¿no? O sea, incluso desde el punto de vista financiero, los sindicatos hoy tienen mucho más dinero, porque todo aquel que firma un convenio colectivo recibe de la patronal un porcentaje de la masa salarial, que antes no existía eso. O sea, tienen plata de sobra. O sea, están fuertes, sin embargo, hay una debilidad política. ¿Cómo lo ves, Sergio, eso vos? Bueno, yo creo que justamente la fortaleza es parte de la debilidad. Es decir, tener acceso a determinado recurso conduce, en muchos casos, a no hacer ola y a no llevar adelante conflictividad, ¿no? Ese es un elemento importante. Me parece que distintos sectores de lo que uno podría denominar burocracia sindical mostró una capacidad de movilización hace muy poco y creo que a muchos de ellos expresan un cierto sector de los trabajadores y del movimiento obrero en un sentido negativo, digo, lo expresan. En particular el moyanismo, etcétera, expresa a un cierto sector de los trabajadores. La sensación que yo tengo es que la unificación de la CGT y el triunvirato, con una pregunta, si se mete Palazzo o no de la corriente sindical federal, que puede darle un tinte algo diferente, pero el triunvirato conduce a una CGT bastante inclinada a la estrategia del conservadurismo popular, que es garantizar gobernabilidad hasta que los costos sociales sean muy altos y en determinado momento despegar con fuerza y darle un poco más de aire al conflicto. Da la sensación. Todo esto en realidad que parece difuso, en realidad es una táctica o una estrategia de la dirección. Yo no sé si es una estrategia pensada, pero me da la sensación que en ese caso, la hipótesis número 1 que te decía, tengo 2 hipótesis más, contradictorias con esta, la hipótesis número 1 tiende a tener una pata importante en el tema de la CGT y el triunvirato. Vos viste que Smith, el de dragado y balizamiento, que era el de los más combativos junto con Plaini, no se cansa de decir de hace 15 días que ellos no quieren aparecer como destituyentes, ¿no?
Cuando históricamente la CGT todo eso le importó 3 rábanos, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, de ese bloque lo que aparece como un poco más díscolo es esta corriente que se ha armado recientemente, pero que está fuera del control. Claro, por un lado eso es que Palazzo quiere tener una silla ahí, pero lo que me parece que hay que mirar, que Palazzo se sumó a último momento, esa corriente se constituyó antes de Palazzo, y está apoyada por las seccionales del interior. Si uno se fija, de la época de los programas de La Falda y Huerta Grande, después con Ubaldini, que fue otro invento y que él se independizó, siempre jugaron un papel muy importante las regionales del interior, que no es que son menos burocráticas que los locales, pero están muchas más presionadas porque acá están arriba en otro nivel, ¿no? Miren, ya tenemos que ir al primer corte, pero para cuando retomemos el segundo, me gustaría relacionar esto de la falta de norte por ahora del peronismo con la crisis de liderazgo. Y además meter esto también en otro fenómeno que es la crisis de liderazgo en América Latina, porque de golpe el caudillismo, que es una tradición latinoamericanista, hoy parece que está desdibujado, ¿no? En todos los países donde había personajes fuertes, Chávez, Lula, acá, Correa, se han diluido de golpe. Queda solo Evo Morales, pero bueno, tiene sus problemas también, ¿no? Como aquel que decía, Dios no existe, el marxismo está en crisis y yo también tengo mi problema. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Pongo por delante de nosotros al comandante de todos los comandantes, al Cristo Redentor, crucificado y resucitado, al Cristo y su mensaje liberador, al Cristo y su mensaje de amor, de la justicia social. Y los llamo a todos. Los que quieran patria, vengan conmigo para que sigamos haciendo patria. Socialismo, inclusión. Barricada TV, un arma de combate para los que luchan. Bueno, un saludo y una invitación a los panas de Barricada TV, acá en la parroquia La Vega, donde no solamente hacemos radio, también están los compas de Barrio TV, está la dinámica cultural y todo el trabajo comunal que podamos desarrollar de aquí a que ustedes vengan. Bienvenidos y aquí lo esperamos. Un saludo y un abrazo a Barricada TV. Sigan, continúen luchando, que si no luchamos no logramos nuestro objetivo. Y nuestros objetivos son la lucha de clase, la lucha de los pobres contra los ricos, porque los ricos se quieren adueñar del mundo, se quieren adueñar de nuestro aire, de nuestra tierra. Y decirles que las Malvinas son nuestras, las Malvinas son de Argentina, y que las Malvinas no nos van a quitar, y que son circunstancias de la vida, los imperios caen. ¡Venceremos! Para esos camaradas allá en Argentina, yo le voy a dedicar esto. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva Chávez, carajo! Un saludo, pronto nos verán por allá. Sacrificio, integración, reimpulsando la nación. Justicia y revolución. Tras 200 años de extracción y consumo voraz, los combustibles fósiles baratos y de fácil acceso han alcanzado su techo productivo. Las empresas y gobiernos continúan apostando por los hidrocarburos como principal fuente de energía, explotando ahora yacimientos conocidos como no convencionales. Una de las técnicas empleadas para extraerlos se denomina fracking o fractura hidráulica. Pero, ¿qué es el fracking? Para liberar el gas o el petróleo se perfora hasta la formación geológica que los contiene y se inyecta agua a alta presión, mezclada con productos químicos y arena. Esto provoca que fluyan a la superficie y puedan ser extraídos.
El problema que acarrea esta técnica es el impacto socioambiental que puede traducirse directamente en aumento de la actividad sísmica, mayores emisiones de gases de efecto invernadero, gran ocupación territorial, contaminación del aire con sustancias de alta toxicidad, contaminación del agua superficial y subterránea. El agua es un bien escaso y no renovable. El fracking no solo consume millones de litros, sino que además el uso de químicos altamente tóxicos pone en riesgo las aguas subterráneas y superficiales, ya sea por fugas hacia la superficie, por derrames durante su manipulación o por incorrecta disposición de líquidos residuales. Entonces, ¿estamos dispuestos a obtener energía a cualquier precio? En Argentina la producción de petróleo y gas convencional ya alcanzó su pico productivo. La búsqueda de más hidrocarburos está extendiendo la frontera extractiva a todo el territorio nacional. El objetivo a largo plazo de YPF y las empresas transnacionales apunta a la exportación de los hidrocarburos obtenidos a través del fracking. Pero, ¿a quién beneficia esta técnica nociva, cara y contaminante? Según estimaciones del gobierno de Estados Unidos, Argentina tiene un gran potencial en gas y petróleo de yacimientos no convencionales. De hecho, el fracking ya se está practicando en el país desde hace 2 años. En Neuquén se fracturó en la Reserva Provincial Aucamahuida y en comunidades mapuche como Ñelaicó, violando la legislación indígena y su derecho a consulta previa. También se está implementando en Río Negro, en zonas de chacras dedicadas a la fruticultura, en Chubut, en las cercanías de Comodoro Rivadavia y en Las Heras, provincia de Santa Cruz. Además, se pretende comenzar a explorar en provincias sin antecedentes de explotación de hidrocarburos. Los riesgos del fracking están poniendo en guardia a poblaciones de todo el planeta. Gracias a la presión popular, ya se prohibió en países como Francia y Bulgaria y se están extendiendo moratorias en diversos puntos del mundo. En Argentina, varios movimientos populares están trabajando en proyectos similares tanto en municipios como a nivel provincial e incluso en el ámbito nacional. Informándonos y organizándonos, podemos lograr que Argentina sea un país libre de fracking. Otras maneras de obtener energía son posibles. Es hora de apostar por el uso de energías limpias y renovables. Y más aún, de discutir cómo y para qué generamos energía. Luchemos por el cambio. Paremos el fracking. Bueno, nuevamente en el aire. Entonces, habíamos quedado en tratar de ver un poco la crisis, cómo está jugando la falta de liderazgo acá en el peronismo, que de su esencia también es tener un líder que es la voz de orden y mando y lo demás marca la orientación. Pero me gustaría enmarcarlo en esta nueva situación de América Latina o sobre todo del Cono Sur, ¿no? Porque Chávez no dejó reemplazante. El intento de Lula ha sido un intento fallido a tal punto que parece que va a volver él. En Bolivia no hay reemplazo porque el vicepresidente es un intelectual de fuste, pero pareciera no tener la potencia que tiene un líder. No sé qué pasará en Ecuador. ¿Cómo lo ven ustedes en este contexto general el problema de la ausencia de liderazgo ahora acá? Yo creo que el problema del surgimiento de los liderazgos después de situaciones críticas y después de lo que yo diría fueron movimientos que dieron un predominio extraordinario al clima que uno llama neoliberalismo. Se modificaron leyes, se cambiaron las formas de organización del mundo laboral, del mundo económico en general, realmente un predominio extraordinario. Y ese predominio extraordinario que dejó huellas, dejó heridas fortísimas, surgieron sin estructuras, en algunos casos más fuertes, pero la verdad es que yo creo que en muchos casos no había estructuras tan fuertes ni efervescencias construidas a lo largo de la historia. Parece que fueron reacciones a través de liderazgos carismáticos que salieron a parar la mano de esa experiencia, que era una experiencia que había dejado heridos por toda América Latina.
Entonces me parece que esos liderazgos tuvieron la dificultad de construir organización. Algunos lograron construir un poco más de organización, otros construyeron organizaciones fragmentadas y se montaron sobre las viejas estructuras organizativas, lo que pasó con el PT, que no tuvo recambio de cuadros intermedios para el mundo político, no tenía nada más que ver a los diputados brasileños hablando y darse cuenta que todos formaban parte de pequeños partidos y de los grandes partidos y que el PT en sí mismo no tenía una fuerza relevante. Uno tiene que mirar la dificultad que encuentra también, pues yo digo, más allá de las situaciones y de los límites y de los aprovechamientos, la dificultad para construir organización política después de la destrucción de los partidos acá en la década del 90. Entonces yo creo que esos liderazgos surgieron como una especie de reconstitución del lazo, pero una reconstitución del lazo que estaba muy exclusivamente asentada en esos liderazgos y que cuando esos liderazgos se apagan, las cosas quedan bastante agujereadas por detrás. En algunos lugares con más fuerza, sin lugar a dudas. En algunos lugares vos tenés el ejército en Venezuela, tenés experiencias simpáticas de base en el PT, tenés el movimiento indígena, que tampoco es algo muy homogéneo en Bolivia, pero no es una efervescencia, no es la década de 60 que viene avanzando, que se crean organizaciones nuevas, que hay un espíritu para llegar a la alborada salvadora. Es un momento en algún sentido de resistencia y que los liderazgos surgieron como de alguna manera cooptando esta situación de sufrimiento y de heridas producto de la hegemonía neoliberal. Y así quedaron, me parece, cuando no se pudo formar una generación de recambio en muchos casos. ¿Y vos cómo lo ves, Sergio? A mí me da la sensación, en primer lugar, yo diferenciaría el caso boliviano y venezolano, los diferenciaría entre sí y los diferenciaría del resto. ¿No? Y en el caso de los neodesarrollismos, hablando más específicamente de Brasil, de Uruguay, de Argentina y probablemente de Ecuador, me da la sensación que en el caso de Ecuador y de Argentina, lo que tuvieron esos neodesarrollismos fue una crisis de dominación previa, mucho más aguda, lo que hizo que los gestos necesarios para reconstruir la gobernabilidad tuvieran que ser de una dimensión muy diferente. Es decir, no se puede entender kirchnerismo si en el 2001. Y lo que expresó en un sentido el producto de eso. Es producto del 2001. También el macrismo, efectivamente, porque además sin la crisis de los partidos políticos y del partidismo, el PRO no podría haber emergido. Es una deriva derechista de la antipolítica del 2001. La antipolítica que estaba presente en esa crisis. ¿No? Había una beta en esa crisis, un elemento que cuajó en el macrismo, efectivamente. Después hay toda una discusión de si estos liderazgos disminuidos van a mantener cierto nivel de peso político o no. Parecería ser que Lula, disminuido, pero lo mantiene, ¿sí? En Brasil, Lula específicamente, no el PT que está bastante cuestionado. Y el tema del kirchnerismo es toda una discusión. ¿Qué posibilidades tiene Cristina y el kirchnerismo de volver a reconstituirse? ¿Sí? En ese sentido yo veo dos variables, o dos posibilidades, las dos hipótesis que me faltaban. Una es la salida conservadora popular, la más probable a través de Massa. La segunda, que creo que es lo que quiere en realidad Cristina, el Frente Ciudadano es con el PJ, es con el Partido Justicialista, claramente decir no lo chiflen a vos y etcétera, en su retorno en el discurso frente a tribunales, tiene que ver con eso. El tema es que para que tengan un lugar en el rearmado del peronismo, que saben que no va a ser el lugar que tenían antes, para que tengan un lugar, la crisis del macrismo tiene que ser mucho más aguda y la crisis de la economía tiene que ser mucho más aguda. Entonces, no descartemos una variable, que es que el deterioro de las condiciones sociales ubique naturalmente a un sector del kirchnerismo más duro, con cierto lugar de protagonismo social, y que no es que variable 3, que yo personalmente la descarto, el kirchnerismo se vaya a transformar en una fuerza por fuera del PJ, más radicalizada, yo la descarto a Cristina en ese rol, no a sectores
No, hay sectores que hablan de morir con la bota puesta, ¿no? Tal cual, pero descarto que el núcleo duro, y en particular Cristina, por su historia, por su tipo de construcción, descarto ese tipo de salidas heroicas y con escasa posibilidad de poder. Yo creo que van a intentar, ante el desgaste del macrismo, crecer socialmente y buscar tener un lugar fuerte en el PJ que les permita por lo menos ser parte igualitaria del reacomodamiento del peronismo. Claro, y hay que ver cómo juega Massa también, ¿no? Porque pareciera ser que sin la reunificación de todo el peronismo no gana, ¿no? Tiene que reunificar todo y en eso entra el masismo también, ¿no? Ese es el gran problema, creo yo, porque el kirchnerismo lo quieren dejar afuera, su capacidad, si no le dan un lugar, es impedir que el peronismo pueda ganar. No, esa es su carta de presión. Es decir, a veto, exactamente, el derecho a veto. Miren que si me dejan afuera, ahora, evidentemente no hay que Cristina apueste a quedarse afuera, me parece a mí, con lo cual ahí está la discusión. Ahora eso está muy ligado a una cuestión fundamental. El deterioro económico, el deterioro social, el aumento de la conflictividad social y que de esa conflictividad no surjan alternativas. Termino con esto. Hay en las últimas semanas ciertos indicios de reactivación del kirchnerismo en la protesta. El efecto EVE, como lo podríamos llamar, ha generado un revulsivo en la militancia. La marcha de San Cayetano, organizada alrededor de la CETEP, más allá de Barrios de Pie y la corriente clasista, marca un vector importante ahí. Se viene la marcha federal, que va a tener un protagonismo, y en los dos cacerolazos contra el tarifazo, en las multisectoriales, más allá de que es muy diverso, el kirchnerismo tiene un peso específico. Pero en todos esos acontecimientos no se cantó el volveremos, volveremos. Estamos totalmente de acuerdo porque además expresa una cosa mucho más compleja en términos sociales que el simple retorno del kirchnerismo. Ahora, Lucas, yo comparto esto, la idea del regreso de Cristina, sobre todo cuando estuvo en Comodoro Pi, que planteó el Frente Ciudadano, pero luego no se volvió a hablar de esto. Y después planteó, la segunda vez que vino, una suerte de vocación espontaneísta, ¿no? ¿Se acuerdan cuando tomó el ejemplo de Villa Gesell? Que además Villa Gesell es mi pueblo, ¿no? Yo soy geselino. El espontaneísmo con que la gente había salido a protestar por el tarifazo sin organización ninguna. Que un peronista se vuelque hacia el espontaneísmo es un fenómeno extraordinario, ¿no? Pero ¿qué está queriendo decir Cristina con eso? Yo creo que hay un problema porque la verdad, yo dije recién que eran las hilachas del peronismo. Pero dentro de las hilachas del peronismo se da una contradicción muy complicada en todas estas maneras de reorganizar la cuestión, porque Cristina planifica una especie de frepaso con el Frente Ciudadano. La propuesta de Cristina es un frepaso, con los restos del PJ adentro, lo que ustedes quieran, pero a mí me parece que tiene mucho olor a frepaso. Y por otro lado, lo que ocurre es que, si se quiere decir, digamos, muy simplemente, el macrismo tiene elementos que la mirada antiperonista le atribuía al peronismo, el antirrepublicanismo. El antirrepublicanismo se constituyó en una variable fundamental de la práctica del macrismo, sin liderazgo fuerte, pero el antirrepublicanismo forma parte de la vida cotidiana. Los decretazos, el manejo del Poder Judicial, que tiene la posibilidad de constituirse una especie de boomerang. Esta utilización del Poder Judicial como una herramienta de lucha política genera una situación de anomia realmente generalizada que las personas miran, los distintos grupos sociales, creo yo, algunos con más sensibilidad, otros con menos sensibilidad, tienen mucha dificultad para creer en algún tipo de institucionalidad. No creen en los partidos, no creen en la justicia, no creen en la policía. La verdad que esa situación es una situación bastante complicada, pero por otro lado, me insisto, el macrismo recupera esta cosa de ir por encima de esta fachada de cartón del republicanismo. Y había un montón de sectores medios que estaban esperando ese republicanismo, o por lo menos una fachada más elegante de ese republicanismo, y yo creo que hay una desilusión de sectores medios que dicen, bueno, Laura Alonso no dice nada, le importa poco que Aranguren haga lo que haga, que el de Nergaz sea anterior de Gas. No,
tienen la más mínima intervención. En términos ideales, ellos eran el recambio republicano a la cuestión nacional popular. Ya sabemos que ahora ni una cosa es una cosa, ni la otra cosa es la otra cosa, pero eso genera una situación de mayor desconcierto todavía. Ahora, toda esta situación es tan danada de denuncias, de corruptela, de juicios, que pareciera ser que todas las semanas sacan uno de la galera, ¿no? Y ahora lo enfocan a Scioli. Lo enfocan a Scioli porque se dan cuenta que están cayendo la intención o la imagen del macrismo en la provincia de Buenos Aires, que es clave, y lo enfocan a Scioli, que no sé si tendrá actos de corrupción Scioli, no lo sé, pero que la administración fue pésima, ¿no? Entonces, ahora, ¿ustedes creen que todo esto tiene algún impacto o que esto finalmente va a pasar o que seguirá teniendo acorralado al kirchnerismo esto? Porque en realidad el kirchnerismo frente a esto no tiene respuesta. Empezó con la respuesta diciendo, sí, nosotros tenemos esto, pero ustedes tienen los offshore. Digamos, somos todos iguales, así que entre huellas no hay cornada. Pero bueno, eso también se le agotó, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes eso? Dale. Mirá, yo la sensación que tengo es que respecto al tema de la corrupción, están pagando un costo, pagan un costo, pero que, y la mención que hacías del frepaso no es casual, me da la sensación de que el kirchnerismo mantiene una capacidad hegemónica sobre los sectores medios progresistas que no se ve erosionada, sino más bien todo lo contrario por el ataque judicial. ¿Sí? O sea, me da la sensación de que la fortaleza social del kirchnerismo es una franja de asalariado, pero opera muy fuertemente en un sector de las capas medias. Y en ese sector mantiene una hegemonía. Pero a su vez, la ofensiva judicial le pone un techo, un corralito a esa capacidad hegemónica que le impide trascender más allá. ¿Se entiende? Y hay un juego de espejo. Hay un juego de espejo donde es funcional a unos esperar el desgaste del macrismo y el derrumbe económico para poder romper ese corralito social, ¿sí? Y a otros porque les permite intentar tapar el ajuste, el costo social, etcétera. Ahí hay un juego de espejo, una sinergia que hay que tratar de romper. Exactamente, ese es uno de los claves de la política. Ahora, Luca, este fenómeno que señala Sergio, de que hay un sector de la pequeña burguería ilustrada, digamos, intelectual, que apoya al kirchnerismo, que ya lo apoyaba antes, pero a mí me da la sensación de que a partir de la derrota electoral, ese sector que se supone de ciertas ideas se ha vuelto fundamentalista. Es decir, no piensa mucho en realidad, no piensa mucho, me parece a mí. Yo quiero disentir un poco. Yo creo que estos sectores medios que son retóricamente muy fuertes, simpatizantes del kirchnerismo, no van a morir por nadie. Digamos, son una voz que efectivamente tiene una presencia importante en la vida pública, pero mi impresión es que están muy atados con alambre, que no son una fortaleza significativa, que en todo caso les permitirá construir un frepaso acotado, un partido que tenga límites muy precisos y que no tenga mayor grado de crecimiento. No son otra cosa que eso. Yo diría que lo de fundamentalista es medio exagerado porque no creo que exista una pasión extraordinaria por esto. Creo que hay cierta indignación por esta situación de Cristina, pero por otro lado vos ves militantes de base muy castigados, militantes de base de clases medias, digo, hay estudiantes míos que están muy castigados también por la situación de corrupción. Son pibes sensibles que tienen su localcito en el barrio, que tienen el centro cultural y que les cuesta procesar esta situación. Y no es que se bajaron y se fueron, no son de la rata que abandonaron el barco, les quieren quedarse, pero están muy desorientados, están realmente... De todas maneras, siguiendo con la disyuntiva, ¿no? Que vos decías, bueno, disiento en este, perfecto. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el kirchnerismo en su conjunto, no solo los dirigentes de Pedro, los dirigentes, sino también muchos sectores de base del kirchnerismo, sectores, se niegan a hacer un balance de autoexplicarse por qué perdieron las elecciones? Entonces, ¿qué significa eso? Y al mismo tiempo tienen yo digo un fundamentalismo kirchnerista, vos me decís más o menos, pero es una defensa del kirchnerismo, fuerte o no fuerte, es una defensa.
Pero ¿por qué hay esa negativa a hacer un balance? Que los dirigentes del movimiento Evita lo plantean, ¿no? Si no hacemos un balance no salimos adelante. Es cierto, lo que pasa es que lo plantean y la resolución de eso es la unidad del peronismo alrededor del PJ. Es decir... Pero eso está muy alejado de Cristina, de eso. Porque ellos toman esa decisión después de haber venido a Santa Cruz. No, pero me da la sensación que en ese caso el forcejeo que hacen respecto a la estructura es bastante menor que la que quiere hacer el kirchnerismo. ¿Se entiende? Después yo no creo que sea una opción viable, soy sumamente crítico de eso, de esa posibilidad de recomposición. Pero me parece que la opción de Levita es todavía peor. Para mí la opción esa te conduce al conservadurismo popular. Inclusive dentro de la Liga de Gobernadores, perdóname, hay un conjunto de gobernadores nuevos encabezados por Urtubey que se mantienen en la ortodoxia pero cada vez más neoliberales. Es peor todavía. Se parece mucho a Macri. Y me da la sensación de que justamente como el macrismo no tiene capacidad hegemónica, necesitas una figura que pueda tener cierta capacidad de toma de distancia. No lo veo a Urtubey expresando eso. Cualquier recomposición dentro del PJ necesita una figura que sea creíble para el poder económico y para los poderes instituidos y al mismo tiempo tenga cierta capacidad de desmarque y de diferenciación. Yo no creo que la recomposición venga por ese lado. Es demasiado parecido al macrismo. Incluso en su gestualidad es demasiado parecido. Aspecto simbólico que no es menor, ¿sí? Mucho más en el tema del peronismo, etcétera, o de lo que podríamos denominar hoy como peronismo, que es toda una discusión. Bueno, tenemos que ir ya cerrando el programa, se nos va la hora muy rápido. Yo normalmente termino con una síntesis, pero dado que en este momento no me animo y la brillantez de la exposición de ustedes, les transfiero esa responsabilidad de hacer una síntesis de cuál es el estado del peronismo, hacia dónde podemos creer que va, y bueno, y después cerramos el programa. Bueno, yo en realidad repito parte de lo que dije al principio. Me parece que la agregación que logró el kirchnerismo fue una agregación de sectores muy diferentes que inclusive podían tener miradas contradictorias entre sí. Por eso se constituyó en una especie de liderazgo sin partido y no pudo resolver el problema de la organización. En ese contexto, el problema de la fragmentación social, el problema de la inexistencia de partidos, continúa existiendo. Después de una derrota electoral, esa situación es mucho más catastrófica. Entonces, la posibilidad de hacer hipótesis, como hacen compañeros, es algo que uno tiene que hacer. Uno tiene que decir, tiene que pensar distintos escenarios, pero tiene necesariamente que pensar distintos escenarios y probablemente algunos otros más que esos, porque cuesta bastante pensar en el marco de este desconcierto qué es lo que va a ocurrir. Yo desconfío bastante que la vitalidad aparente del kirchnerismo o del núcleo duro del kirchnerismo se transforme en una cosa potente con capacidad de incluir otros sectores. Y me parece que los sectores de los gobernadores y de los intendentes pueden ir para otros lugares, pueden reconformar y se puede conformar alguna otra cosa quizás parecida a la primera hipótesis del compañero. Sergio. Yo creo que la salida más probable es la salida, la salida hacia una recomposición conservadora con el centro en el PJ, etcétera, que le permita la posibilidad de una construcción hegemónica, un intento más perdurable. La incógnita es si se agudizan los niveles de conflictividad social y la economía se deteriora, entran a jugar otras variables muy fuertes, ¿sí? Ahora, no hemos hablado de los sectores del peronismo, que no sé si existen muchos del peronismo más combativo, más izquierdista de otras épocas. Sí. ¿Qué pasa en esta época con esos? ¿Existen esos sectores? Yo tengo una lectura bastante cáustica al respecto. Más allá de que ha habido sectores que han estado por fuera, me da la sensación que muy claramente desde el 80 en adelante eso se ha quedado reducido a expresiones socialmente muy débiles. En líneas generales, todo proceso pasa por la recomposición de variables de gobernabilidad, del PJ, del Estado, etcétera, ¿sí? Y hay una matriz muy fuerte de concebir la política solo a partir del control del aparato estatal, sin caer en un autonomismo absurdo. Me da la sensación de que
una política que intenta alguna transformación tiene que tener en cuenta otras variables, ¿no? Bueno, esta vez sí se nos acabó el tiempo. Lucas Rubini, profesor titular de Sociología General, profesor adjunto en Sociología de la Cultura, que fue anteriormente director de la carrera de Sociología de la UBA y también es director de Apuntes de Investigación del CECIP. Gracias por haber venido. Sergio Nikalov, historiador, docente de la UBA, conocedor y estudioso de los problemas del peronismo y militante popular, también agradecido por el tiempo que nos has dedicado. Seguramente los conflictos van a seguir, seguramente trataremos de abusar nuevamente de la disponibilidad de ustedes para traerlos nuevamente por aquí. Bueno, y ustedes que están del otro lado de la cámara, espero que de este programa hayan sacado los elementos suficientes para sacar ustedes, no las conclusiones que le decimos nosotros. Ustedes pongan en su funcionamiento su propia cabeza, saquen sus propias conclusiones y avancen en la dirección que esas conclusiones tienen para ustedes. Mientras tanto, nosotros nos despedimos, como siempre, hasta el miércoles de la semana que viene a las 18 horas por Barricada TV, el canal 5 de Almagro, que usted tiene derecho también a verlo por el 33.1 de la televisión digital abierta, que hoy usurpa ilegalmente el canal 13. Así que en una semana nos volvemos a ver. No se olvide que a las 19 horas está el Noticiero Popular con la dirección de Luciana Lávila. Será hasta entonces.